Hubo un rico que pasó y entregó, ofrendó todo lo que tenía y pudo haber echado un fajo grande de dinero. Y uno puede decir, hombre, ese hombre dio tronco de ofrenda. Pero también dice la Biblia que hubo una mujer que pasó y echó dos moneditas, una monedita, no recuerdo cómo dice el texto. El hecho es que uno pensaría, pero esta mujer no ha dado nada. Pues según la Biblia, lo entregó todo. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, naturalmente nosotros vemos las cosas diferentes a como las ve el Señor. Y por eso en esta mañana vamos a hablar un poco, es la pregunta siguiente. El tema es, ¿tengo yo la mente de Cristo? ¿Cómo es el tema? Tengo yo la mente de Cristo. Si uno intenta definir esa palabra mente, se va a encontrar con que es tan complicada y hay cantidad de autores, de escritores que tratan de explicarlo a su manera. El hecho es de que es un conjunto de conocimientos, de prácticas, que involucra actitudes, que involucra comportamientos. Pero al final todos hablan de lo mismo, pero a ciencia cierta no dan en el clavo. Siempre hay multitudes de definiciones para la palabra mente. Y tan curiosamente, en el Antiguo Testamento Dios le pedía al hombre que le diera su corazón. Ya más adelante no habla de corazón, habla de ¿qué? De la mente. ¿Sí? Y si uno comienza a buscar sinónimos para la palabra mente y la palabra corazón, pensamiento, conciencia, se encuentra uno con que coinciden, con que ambas tienen que ver con discernir, que ambas tienen que ver con conocer, con saber. Hubo alguien que escribió acerca de esto, acerca del pensamiento, acerca de la conciencia. Y fue un filósofo suizo llamado Jean Piaget. Y él decía que en el niño o en el hombre habían diferentes etapas en las cuales el hombre podía ser moldeado. Él decía que de cierta edad a cierta edad se podía hacer algo. Por ejemplo, si usted tiene un niño, dice él, si usted tiene un niño y ese niño usted coge y le pega, le golpea y usted se le ríe y usted no le hace ver al niño que eso está mal, para el niño eso está bien. ¿Por qué? Porque es que el niño no sabe discernir. El niño va a discernir lo que usted le enseñe. Y si usted no le enseña al niño a discernir que eso está mal, él nunca lo va a saber. ¿Y qué pasa más adelante? Entonces ese niño, ya usted espérese que cuando sea grande le va a pegar, le va a golpear. Entonces decía que el ser humano es moldeado muchas veces por el medio ambiente, por el entorno, por las costumbres, por las tradiciones. Hay gente que le rinde culto a cosas malas y los niños ven eso y ellos creen que ese culto que está rindiendo está bien, porque es lo que ve. La Biblia dice que el niño hace lo que ve hacer al padre. Entonces, la guía para nosotros los seres humanos, carnalmente hablando, en cuanto a nivel familiar, son los padres. Pero si los padres no tienen una buena formación, ¿cómo van a formar al niño? Y muchas veces esa formación no se adquiere en el colegio y estamos engañados con eso, de que nosotros enviamos a los niños al colegio para que lo eduquen. Y a los niños no los educan en el colegio. En el colegio te le dan materia, te le forman, te dan academia. Pero hay cosas que lo enseñan en casa a los padres. El ser humano, cuando fue formado por el Señor, cuando fue hecho, que fue puesto en el huerto del Edén, dice la Biblia que el Señor lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y nosotros podíamos pensar que se parecerían físicamente, pero la cosa va mucho más allá. El Señor puso en el hombre algo, puso una capacidad que se llama conciencia. Y esa conciencia es sinónimo de mente. Y esa conciencia o esa mente se dañó allá en el principio cuando el hombre falló. Y desde entonces usted ve, y muchas veces nosotros, ojo, muchas veces nosotros vemos cosas y uno las ve con ojos de piedad, creyendo uno que esas cosas son buenas. Porque muchas veces nosotros somos inocentes o carecemos o no investigamos acerca de muchas cosas. Nos venden cosas. Decía ahora día en una enseñanza que nosotros todos estamos creídos que el televisor fue un beneficio hecho para la raza humana.
Y el objetivo del televisor, y si usted busque en Google, teclee cuál es la patente del televisor. Y el televisor tiene una finalidad, y es manipular el comportamiento de las personas a través de los campos electromagnéticos. Los ancianos de antes, los hermanos, los ancianos, cuando yo era niño no escuchaba, y ellos decían que el televisor era del diablo, y no estaban tan equivocados. Entonces ¿qué hacemos? Le damos a los niños los celulares. Entonces el enemigo dijo: no, un televisor en la casa no es suficiente. Allá no solamente lo ven cuando están en la casa, no. Entonces vamos a hacérselo más chiquitico. Y entonces nos dieron los celulares. Y en los celulares nosotros pasamos gran parte del tiempo metidos. Y nos moldean. A través de eso nos moldea nuestro comportamiento. ¿Cuánta gente no hay que son consumistas? Hay gente que tiene el iPhone 13, no sé si es el último, y salió el 14 y lo compró hace 6 meses. No, hay que cambiarlo porque hay que buscar el otro, el 14. O tienes un vehículo muy bueno y entonces cambias el vehículo muy bueno porque te mostraron otro que es mejor que el tuyo, supuestamente. ¿Sí? Entonces hay comportamientos. Tú comienzas a buscar en Google algo, incluso te comienzas a hablar y después Google te manda las promociones de lo que tú estás buscando. Somos manipulados. A veces nos comemos todos los cuentos que nos tiran porque creemos que todo lo hacen para el beneficio de la humanidad. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, huestes de maldad, ¿cierto? En las regiones celestes. Vuelvo al tema principal. Entonces nuestra mente, nuestros sentidos son bombardeados. Por donde usted quiera que meta el ojo, hay cosas que aparentemente son buenas, pero finalmente no lo son. Y eso es porque detrás de todo eso siempre hay alguien que ha estado interesado en dañar la conciencia, la mente del hombre. Pero entonces, Dios, como lo sabe todo y conoce el estado en el que estaba el hombre y el estado en el cual cayó, y de pronto lo podíamos ver que físicamente el hombre estaba vuelto nada, pero su condición interior era peor. Dice Proverbios que tal es la mente del hombre, así es él. Lo que usted piense, así es usted. Si usted piensa maldad, usted va a hacer maldad. Eso no tiene pierde. La Biblia dice que de lo que hay en el corazón, ¿qué? Habla la boca. Y que también dice que las ventanas del alma es ¿qué? Los ojos. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Pero toda la maldad proviene ¿de dónde? De lo que usted tenga concebido en su mente de qué es bueno y qué es malo. Anteriormente había un ente que era el encargado de vigilar que en las tiendas la gente utilizara las medidas exactas. No recuerdo cómo se llamaba el ente. Tenía que ver con el consumidor. Entonces ellos llevaban y bueno, muéstrame su peso. Péseme ahí 1 kilo de arroz. Y pesaban 1 kilo de arroz. Entonces ellos tienen una medida patrón que pesa 1 kilo, que incluso la agarran hasta con guantes especiales para que no se llene de grasa y se altere. Entonces decía: no señor, ahí no hay 1 kilo, ahí hay más o hay menos. Sí. Esa es una medida patrón para calibrar los pesos. Pero vamos que el Señor a nosotros nos dejó algo para calibrarnos, hermanos. Nosotros estábamos completamente descalibrados, nuestra mente estaba vuelta a nada. Estábamos dados a hacer lo que era malo. Y no discerníamos si sí o si no, o si le agradaba a Dios o no le agradaba. Nosotros como cristianos, como personas que seguimos a Jesús, tenemos que discernir, tenemos que saber qué es bueno y qué es malo. No es posible que nosotros metamos a nuestra vida o tengamos en nuestra vida cosas malas y que nosotros pensemos que son buenas, porque al final eso se convierte en enemigo nuestro. Les pongo un ejemplo. Si usted es un cristiano, o si somos unos cristianos que sentimos envidia por el prosperar del hermano, porque el hermano le va bien, porque el hermano tiene una casa así o tiene un carro así o lo que sea,
Y nosotros contemplamos, es más, le damos cabida, le damos vivienda, le albergamos un lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que habite allí la envidia y no nos inmutamos porque nos parece normal que la envidia esté ahí. Ustedes nos vieron no hace mucho que hubo alguien que mató al hermano y a la mamá por causa de la envidia. Apellido Leal, ¿no vieron la noticia? No vayamos lejos, Absalón, hijo de Salomón. Él era el heredero del trono, el mayor. Él tenía que esperar que el viejo muriera para que él subiera rey. Pues no esperó y comenzó a codiciar, le revolvió el pueblo al rey David, a Salomón, perdón. Entonces le revolvió el agua, el pueblo, y se le quería quedar con el trono. ¿Por causa de qué? De la envidia. Ahora bien, nuestra mente estaba dada, dice la palabra de Dios, que por cuanto no le dieron la honra ni la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus pensamientos y le dieron la gloria a cosas que había en el cielo semejantes, con cara o con imágenes de reptiles y de cosas que no merecían la gloria, pues entonces Dios los entregó a una mente reprobada que hiciera para hacer lo malo, una mente que no discernía, una mente que no sabía hacer lo bueno, sino que ya estaba dada para que hiciera lo malo. Esa era la condición del hombre. Pero Dios siempre ha querido que el ser humano vuelva al estado original, ese estado en el cual Él lo formó, un estado en santidad. Cuando el hombre falló, se dañó la comunicación con el Señor, se interrumpieron las cosas y la vida del hombre comenzó a ir en decadencia. Y había alguien que le enseñaba cada día cosas malas, le abría una puerta para que hiciera algo malo. Bendito es el nombre de Jesús, porque que cada día se le van abriendo puertas a la gente, se le van poniendo cosas, y el hombre piensa que todas esas cosas que se van abriendo son buenas. Ejemplo, hay miles. Ya no confiamos en el Señor. Yo escuchaba un testimonio que la hermana Nancy le habían diagnosticado una enfermedad y no le habían dado mucho tiempo de vida. Y hubo unos ancianos de aquí en la iglesia que comenzaron a hacer ayuno por esa hermana y Dios la sanó de esa enfermedad. Y se enfermaban y no recurrían donde el médico, sino que recurrían a lo que sabían, en lo que confiaban. Sabían que había alguien al que podían acudir que no fallaba, que siempre está ahí atento, escuchando al clamor del justo. Porque eso se lo aprendieron ellos a alguien que le había enseñado que había un Dios en los cielos, que nos había formado, que nos había alcanzado, que nos había salvado y que podíamos acudir a Él sin el menor temor, porque nunca nos va a rechazar, porque siempre está allí presto para nosotros. Y comienza Dios siempre con los profetas, con Moisés, Abraham, y siempre Dios tratando con el hombre, tratando de mostrarle el buen camino. Y entonces el Señor le dejó unas palabras, le dejaron unas leyes, le dejaron unos mandamientos. Con el mandamiento lo que el Señor pretendía era calibrar al hombre, es decir, llevarlo por el camino, mostrarle cuál era el norte que debía seguir. Porque que nosotros andábamos perdidos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Pero también dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mente del hombre no daba para razonar, para pensar, para meditar cuál era el buen camino. No sabía. Pero entonces un día, cuando el hombre no buscaba de pronto el camino, Jesús le dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Bendito es el nombre de Jesús. Así que aquí vemos a alguien, el apóstol Pablo, dirigiéndose a una gente y diciéndole: es que yo no he venido a ustedes con palabras humanas ni con sabiduría humana, porque si así fuera, él lo hubiese podido hacer. Él decía, en un texto dijo que él, en lo de su generación, él era aventajado, le llevaba conocimiento adelante a los demás y era joven todavía, tenía mucho que dar. Hebreo de hebreo, formado
formado por Gamaliel, un sumo sacerdote. Tenía conocimiento, tenía cultura, pero él dice que él no vino a nosotros con palabras persuasivas. De tal manera que la palabra que nos dio o que escucharon los hermanos de Corinto no era la palabra que humanamente utiliza uno, sino que era una palabra especial. Son unas palabras que son dadas por alguien. Y si usted lee el verso 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Y nótese allí que ese Espíritu es con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, si hay cosas importantes en esta vida que nosotros debemos alcanzar, que están por encima de cualquier grado académico, hermano, es adquirir la sabiduría de lo alto. Porque si usted sigue leyendo, si nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, nosotros no nos vamos a perder. Porque es que la palabra de Dios dice el hermano Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dando a entender que estas palabras que están escritas en estos libros que le llaman Biblia, es Dios mismo. Por tanto, si yo cojo estas palabras y las interiorizo, las guardo, las atesoro, ¿a quién estoy almacenando dentro de mí? ¿A quién? Hermanos, al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Pero hay cosas que el hombre espiritual puede hacer y hay cosas que no debe hacer. Hay cosas que el hombre natural debe hacer y no las hace. Por tanto, ese espíritu que nosotros recibimos un día ha formado en nosotros, hermano, el día que nosotros nacimos de nuevo, que el Señor nos dio la oportunidad, se formó en nosotros un ser espiritual, un nuevo hombre. Ese nuevo hombre debe tener la mente de Cristo. Hermano, es que yo no puedo haber nacido de nuevo y andar como cuando no era hijo del Señor, cuando no. O sea, yo no puedo andar haciendo lo malo. Por tanto, el Señor nos dio su Espíritu Santo, el cual debemos procurar. Porque el Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda verdad. Porque el Espíritu Santo moldea nuestra mente. Porque el Espíritu Santo moldea nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos cambia. Dice la palabra de Dios que su palabra es espíritu y es vida. Amén. Hablemos un poco del hombre natural. El hombre natural que habla aquí la Escritura no percibe las cosas que son del Espíritu. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo escuchaba a la gente hablar unas cosas raras. Y uno a veces piensa, cuando uno no conoce, uno piensa que está como loco. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque son locos. Pero ya después, cuando uno comienza a entender de que el Espíritu Santo es una manifestación, el hablar en lengua, digo, ya esto no es tan loco. Y entonces ya después uno quiere hacer esas locuras. ¿Cuántos han hecho esas locuras de hablar en lengua? A ver. En otro tiempo causaba aflicción el no poder hablar en lenguas. Causaba tristeza, hermano. Había otra mentalidad, habían otras prioridades en la vida. Habían otras cosas que eran más valiosas. Uno venía a hacer el culto y uno se iba triste porque uno no había recibido el Espíritu Santo. ¿Acaso no nos han instruido así a nosotros? ¿Acaso no hemos aprendido eso? ¿No nos lo han enseñado? De que hay cosas, es más, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el arras de nuestra herencia. Es un sello que el Señor nos ha puesto para el día que Él venga, hermano. Él va a mirar a los que tengan los sellos. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, el hombre natural no puede tener la mente de Cristo si no le muestran cuál es esa mente, cuál es esa sabiduría de que habla aquí el hermano Pablo en Corinto. ¿Qué es lo que pasa
con esa sabiduría que habla ahí a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos muestra qué está bien y qué está mal. El hombre natural hace todo lo que hacíamos nosotros antes cuando no éramos cristianos, cuando nos comportábamos mal. Ya yo había contado eso, que yo le robaba los pollos a la hermana Lucy, la mamá del hermano Lal Pulido. Para mí, recocha, chévere, normal. Uno le picareaba a la gente. Y no puede ser que nosotros hoy en día estemos pensando que el no pagarle la plata a alguien no es nada y que aún así nosotros nos vamos a ir para el cielo si seguimos haciendo eso. No nos hagamos los bobos, por así decir, porque la Biblia es clara. El Señor lo que ha tratado por medio de su palabra es cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, porque es que lo que tú piensas, así tú actúas. Si tú piensas que tal cosa es buena y no lo es, lo vas a hacer. Entonces el Señor lo que ha querido es cambiar nuestra mente y nos dejó su palabra, y por si fuera poco, además nos dio el Espíritu Santo para que nosotros no tengamos nada de qué gloriarnos, que no es por nuestra fuerza, sino porque Él ha querido, sino que es un regalo del Señor. Entonces nosotros como hombres naturales no podemos andar, hermano, como si no hubiésemos conocido al Señor. No, nosotros tenemos que ser diferentes y no de apariencia solamente, hermanos, porque estamos pensando de que porque nos ven aquí con la corbata y bien presentados, de pronto somos más santos que otros. O a veces nos vemos al hermano bien vestido y pensamos que ese hermano, quién sabe en qué cosa andará. Hermanos, y hay personas que de pronto no tienen para ponerse una buena camisa, pero que tienen una vida cristiana envidiable, que tienen cosas que el Señor le ha mostrado, que ha tratado con ellos, que son envidiables, hermano. Porque son personas que tienen relación con el Señor, que tienen comunión con Él. Porque es que si nosotros queremos ser cambiados, tenemos que andar con Él. ¿Cómo vamos nosotros a parecernos a Él si no andamos con Él? Si no buscamos las cosas que son de Él, o nos preocupamos por las cosas de Él. ¿Cómo quiero yo tener la mente del Señor si vivo leyendo novelas fantasiosas? No estoy diciendo que no las lean, pero yo no puede ser que yo le dedique más tiempo a una novela que a escudriñar las Escrituras, a conocer al Señor. ¿Y cómo voy yo a saber si a Él le agrada algo si no le conozco? ¿Y cómo le conozco? Por medio de la palabra. Y cuando yo leo en su palabra que Él dice que ni los borrachos, que ni los homicidas, que ni los maldicientes, ni los avaros, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones tienen parte en el reino de Dios, entonces ¿cómo voy a pensar yo que yo sí voy a tener parte en el reino de Dios y ando haciendo lo mismo? No nos hagamos los bobos. Disculpen de pronto la expresión, pero nosotros tenemos que ser seres que estemos en la juega, hermano, que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo, que podamos discernir, porque entre otras cosas el Señor nos ha dotado con una capacidad que se llama conciencia, que nos dice qué cosa está bien y qué cosa está mal. Cuando el hombre pecó en el huerto, se dio cuenta que hizo algo malo, y ¿qué hizo? Se escondió. Entonces cuando uno peca, normalmente uno se esconde de Dios. Cuando yo le fallo al Señor, yo lo que hago es que me da pena arrodillar, y es la verdad, y no oro ese día porque me da pena. Eso no quiere decir que yo tengo que vivir toda la vida así. Eso lo que quiere decir es que yo tengo que solucionar mi problema con Él. Yo tengo que entender que la vida cristiana no es de apariencia, que porque me vean hacer algo que parezca bueno. No. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser juzgados aún por nuestros pensamientos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos no debemos que ser ningunos pobrecitos. Nosotros tenemos que saber, tenemos que documentarnos, saber qué está bien y qué está mal. Y no hay guía más perfecta, hermanos, no hay cosa más poderosa que la palabra. Aquí nos damos cuenta cómo estamos nosotros, si andamos bien o andamos mal. No que le mandé a hacer un trabajo y no me lo hizo y se quedó con la plata, y me ve y Dios te bendiga y no pasó nada, o sea, no.
hermano, no hay una razón, ¿no, hermano? Vamos a dejar esas cosas. Y así hay muchas cosas más que pertenecen al hombre natural. El hombre que no tiene la mente de Cristo, el hombre que no puede juzgar y que Él es juzgado por todos. Así es el hombre natural, que puede ser juzgado, que está dado a hacer lo que no agrada al Señor. Hermano, pero nosotros no. Cuando aceptamos al Señor ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros. Y tenemos que dejar que Él crezca en nosotros. No podemos impedir ese crecimiento. Si nosotros avanzamos en la vida cristiana sin alimentarnos de la palabra, nosotros nos vamos creciendo como unos cristianos pálidos, raquíticos, hermano, faltos de vitamina, por así decir. No sé si me entienden el lenguaje. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces hay que escudriñar, hay que conocerle, porque la palabra nos va perfeccionando. Dice la palabra de Dios que la palabra actúa en nosotros. Y nosotros no nos podemos conformar con un mensaje el domingo que venimos a culto. No, nosotros diariamente debemos meditar en la palabra del Señor. En la antigüedad, el Señor le dio la orden. Por allá en el pueblo de Israel a los padres le decían que a los niños tenían que enseñarle la palabra, que le enseñara a los hijos que Jehová era uno y que uno era su nombre y que era un solo Dios. Y que además decía que en tablillas de barro se lo escribían a los niños, se lo llenaban de miel, de tal manera que el niño podía meter el dedito en la ranurita y se iba comiendo la miel, pero iba aprendiendo. Pedagogía. ¿Sí? Entonces la palabra, hermano, es viva, es eficaz, cambia la mente lo que quiere que el Señor que nosotros cambiemos. Hermanos, en esta mañana usted pregúntese, ¿tengo yo la mente de Cristo? Hermano, nosotros no podemos, que porque asistimos a la iglesia, que porque venimos el domingo a la iglesia, ya yo fui salvo. Ya como yo ande ya no importa. No, ya yo me bauticé y ando viviendo la vida como a mí me place. Y soy una persona de doble cara, una persona que aquí soy una cosa y que acá soy otra. Hermano, el Señor lo sabe todo. ¿Tú cómo lo vas a engañar a Él? ¿Cómo lo vamos a engañar a Él? Hermano, si vamos allá encima de las estrellas, allá está Él. Y si vamos a las profundidades del mar, allá está. Y si vamos a los extremos de la tierra, allá está Él. Lo ve todo, lo sabe todo. Entonces nosotros no vivimos para los demás, nosotros vivimos es para Él. Por tanto, nosotros tenemos que tener la mente de Él. Y estábamos hablando del hombre, ¿qué? Del hombre natural. El hombre que no discierne, el hombre que no percibe las cosas del Espíritu. El hombre que piensa que las cosas en Dios son locura. El hombre que hace las cosas malas, las cosas que a Él no le agradan. Pero también nos habla aquí de un ser, de un hombre ¿qué? Espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces nosotros un día, si en nosotros, ojo hermano, ojo con esto que voy a decir, lo lógico es pensar que todos los que llevamos tiempo caminando con el Señor han nacido de nuevo. ¿Sí? Ojo, lo lógico es pensar que nosotros hemos nacido de nuevo. Es lo lógico. O sea, uno llega a la iglesia y uno espera encontrarse con gente que tenga comportamientos ejemplares, con gente que no miente, con gente que usted lo contrata para un trabajo y le hacen el trabajo y se lo dejan bien y son personas justas, personas que usted ve que a veces no es necesario que prediquen, pero que con su vida están mostrando al Señor. ¿Sí? Personas que han nacido. Dice que nosotros no fuimos engendrados por carne ni sangre, ni voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino ¿de quién? Voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces en nosotros fue engendrado un ser que se alimenta de las cosas espirituales, que las cosas carnales le hacen daño, le afectan. Y ese ser espiritual, dice aquí,
juzga todas las cosas. Es decir, es una persona que puede lanzar un juicio, es una persona que puede conocer qué está bien y qué está mal. Es una persona que dice, no, yo no puedo hacer esto porque es que eso está malo, aunque aparentemente se vea bien. Usted tiene un medidor en la casa, ay, yo no tengo plata, tengo la situación complicada, no tengo casi plata. Y entonces llegó un vecino que se dio cuenta, vecina, pero yo ahí puedo hacerle un trabajito a ese medidor para que usted se ayude un poquito. A Dios no le va a molestar eso, ¿verdad? Sí, sí, no le va a molestar eso. Hermano, y hacemos el chanchullido, hacemos el negocio, hacemos el trabajito para el medidor. ¿Está bien eso o está mal, hermanos? Está bien mal. Hermano, y entonces usted ve que ese hermano le pasa una calamidad y le pasa otra calamidad y le pasa otra calamidad y otra calamidad. Y entonces es que te están multiplicando lo que te está robando en el recibo de la luz. Porque es que el Señor recompensa en lo público lo que uno hace en lo secreto. Sea bueno o sea malo. No tiene que ver solamente con las cosas buenas que uno hace. Y usted no sabe que por qué le pasan tantas cosas malas. Claro, hermano, pero en cambio cuando usted vive una vida con la cual usted anhela agradar al Señor, que usted no hace lo malo ni se beneficia de lo malo porque usted sabe que hay alguien que no le agrada eso, que eso no es justo. Y que si usted no es justo y no anda en santidad, hermano, usted no va a tener parte en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser claros en eso. Nosotros tenemos que saber, hermano, que nosotros aquí no seguimos a hombre, que si seguimos y estamos caminando en este camino es porque anhelamos un día llegar a la patria celestial. O yo no sé si usted tiene otro motivo por el cual usted es cristiano, pero la verdad yo no me he alejado del Señor porque yo no me quiero perder, ni siquiera las bendiciones, sino que yo no me quiero perder. ¿Quién más me puede librar a mí de lo que viene para el mundo? Nadie. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que ese hombre que no es espiritual cosecha cosas para esta vida y para la otra. Igual el espiritual, pero el espiritual lo hace para vida, no para muerte. Por tanto, ese hombre espiritual es formado por el Espíritu Santo, hermanos. Allí la necesidad de buscarle. Nos vemos un partido, nos vemos una película y no está mal, no estoy cuestionando a nadie, pero nos arrodillamos a orar 2 minutos y a veces hasta nos aburre la oración que hacemos. Hermano, qué bueno que a nosotros nos apasionaran las cosas de allá arriba. ¿Cómo yo no voy a saber o voy a darme cuenta, ay, Señor, a mí me aburren las enseñanzas? ¿Cómo voy a pensar yo que eso está bien y no voy a hacer nada? ¿Considera usted, hermano, que uno debe aburrirse con las enseñanzas? ¿Considera usted que uno en los cultos debe uno sacarle el hombro y ponerse a hacer otras cosas? Porque es que el hombre espiritual piensa de manera diferente. En otros tiempos nos preocupábamos por estar cerquita, por sentirle, por buscarle, porque uno hacía cosas, uno se iba lejos. Había gente que caminaba para ir a un culto 2 y 3 horas. Ahora nosotros medio llueve y no queremos venir y vivimos ahí a 2 cuadras. Porque nos interesan otras cosas, porque me hice el cabello, porque se me dañen las uñas, por lo que sea. Es mejor que se pierda el cabello y las uñas a que se pierda nuestra alma, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Así que nosotros estamos llamados a tener la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Vea, esa palabra instruir significa formar, dirigir. ¿Será que alguien puede formar la mente del Señor? No, no es posible, porque Él todo lo sabe. Su sabiduría está por encima de toda sabiduría humana, por encima de todo comportamiento. Conoce la manera de pensar del hombre, conoce su caminar. Él no puede ser juzgado, Él no puede ser formado. Y entonces continúa diciendo, bueno, como la mente del Señor no se puede instruir, entonces mira lo siguiente, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno es que el Señor, ¿verdad? Qué bueno, hermano.
que el Señor esté tan interesado en cambiar nuestra mente, de darnos su Espíritu Santo, para que no tengamos lugar para perdernos. ¿Por qué vivir una vida de engaño, una vida de apariencia? ¿Por qué vivir una vida llena de cosas malas que producen tristeza? Que de pronto en el momento te llenan, pero al ratico tú sientes el peso de conciencia si en realidad eres conocedor del Señor. ¿De qué te sirve? ¿O de qué nos sirve? Entonces nosotros preocupémonos más bien por las cosas de arriba. Preocupémonos por ser cristianos verdaderos. Porque es que el día que Él se manifieste, hermano, el día que Él decida llevarse a los suyos, Él va a saber quiénes son los suyos. Yo no sé si Él tiene algo, por así decir, voy a argumentar, que Él mira desde los cielos y Él ve las mentes brillantes. Esa mente es mía, esa mente es mía, esa mente es mía, aquella también es mía. Y los que no tengan la mente de Él, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que va a haber espacio para nosotros cuando nos demos cuenta que tanta gente falta en el mundo, que tanto, ¿para dónde cogieron los cristianos? ¿Usted cree que va a haber espacio para nosotros arreglar nuestra vida? El día aceptable es hoy. Hoy. Dice la Biblia que nuestra vida, que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, éramos unos zombies que andábamos caminando atestados de pecado, haciendo todas las cosas malas, no teníamos vida. Pero que entonces Él vino y puso dentro de nosotros una vida nueva. Y ese ser humano cambió. Entonces ya dejó de ser un zombie, sino que ahora tiene el Espíritu de Cristo. Ahora resucitó, fue formado un nuevo hombre. Un hombre que no se llena con las cosas materiales. Hermanos, sí, estamos en este mundo y hay cosas que necesitamos. Sin duda alguna es así. No hay que desconocer esas cosas. Hermano, pero si hay algo que verdaderamente hace falta en la vida del hombre, que debe ser prioritario y que se debe buscar con toda diligencia, hermanos, es la presencia del Señor. Porque es que en la presencia del Señor uno se codea con Él y el Señor le habla, le dice cosas a uno. A veces he tenido problemas o he tenido situaciones y me he arrodillado a orar, y estando arrodillado me viene la solución del problema. Hermano, pero si usted se pone a hacer lo malo, si nos ponemos a hacer lo malo, ¿será que Dios va a estar en nosotros? Porque decimos, no, yo tengo a Dios en mi corazón, y vivimos una vida, hermano, desordenada, haciendo lo malo, lleno de fornicaciones, de envidia, robamos, hacemos lo malo y decimos que somos salvos, pensando de que así nos vamos a ir. Hermano, en esta mañana preocupémonos más por las cosas que no se ven. Preocupémonos más por las cosas que le agradan a Él. El Señor quiere nuestro corazón, quiere nuestra mente. Hay que dejársela para que Él escriba en nuestra mente, en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el Señor le dijo al pueblo: no tendrás dioses delante de mí. Yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto. Por tanto, no adorarás a más nadie. Solamente yo merezco la honra, yo merezco la gloria. ¿Y sabe qué hizo el pueblo en un ratico que Moisés subió al monte Sinaí? Se hicieron un Dios, un becerro, dice la Biblia, un becerro de oro. Y enseguida pusieron su confianza en el bellaco becerro ese. El hombre está dado a eso. Pero también dice la palabra de Dios que Él ha escrito en nuestro corazón, no en una piedra. Y si en algún momento nuestro corazón fue de piedra, Él la cambió por un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia, a su palabra. Y con su Espíritu Santo en nosotros ha formado una mente, una conciencia diferente, que nosotros sabemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a meditar cómo andamos. Y pregúntese usted: ¿tengo yo la mente de Cristo? Hermano, y si usted sigue leyendo el posttexto ahí en 1 Corintios capítulo 3, sigue leyendo el posttexto que hay ahí. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si ven las cosas que hace el hombre carnal, entonces, hermanos, nosotros preocupémonos por las cosas de arriba. Agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos entregó todo. Hermano, que puso todas las cosas a nuestro favor. Porque es que usted no tiene que pagar nada por recibir al Espíritu Santo. Usted lo que tiene es que buscarlo, anhelarlo. Porque es que Él conoce nuestro anhelo. Pero si usted no anhela salir del hueco en donde se encuentra, si usted no anhela dejar de vivir esa vida tan horrible que a Dios le desagrada, y usted sabe que de pronto cuando se acuesta, usted se acuesta vacío, porque es consciente de que no está haciendo lo bueno, pero que al día siguiente usted se levanta con una mentalidad y usted quiere hacer lo bueno, pero otra vez vuelve a hacer lo malo, y así se repite ese círculo vicioso. Pero hay que hacer algo, hay que hacer las buenas obras, hay que tomar la iniciativa. Que cuando uno comienza a buscarle al Señor, dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito es el nombre de Jesús. Así que en esta vida, hermano, ¿qué es lo que usted más anhela? ¿Qué es lo que más anhela usted? Porque es que dependiendo de lo que tenga usted aquí en la mente, las prioridades que tenga aquí es lo que usted va a anhelar. Si usted tiene a Dios por allá en el rinconcito, por allá en el rinconcito se va a quedar. A usted no le importa. Hay gente que dice que a mí no me importa lo que piensen los demás. Es que si a uno no le importara lo que piensan los demás, uno no se bañara. Pero nosotros no queremos agradar a hombres, o por lo menos esa es mi prioridad. Y que la gente puede pensar lo que quiera pensar. La Biblia dice: bienaventurados cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Lo cierto es que el apóstol está hablando de que hay unos hermanos en cierta ciudad llamada Corinto que él espera que tengan la mente de Cristo. Y por tanto, si usted comienza a leer el apóstol Pablo, usted se da cuenta que ese hombre habla de cosas que uno dice, por muy bueno que sea un escritor, no da para plasmar todo lo que dice la Biblia. Porque es que hay cosas que van muy engranadas y que tienen mucho significado. Entonces, hermanos, ubiquémonos nosotros, caminemos con el Señor, una vida sincera, una vida verdadera, hermanos. Una vida que a Él le agrade. O sea, ¿qué gano yo? ¿A quién engaño yo viviendo de apariencias? ¿A quién engaño yo haciéndome pasar por creyente, utilizando la falda larga, utilizando la corbata y diciendo que soy creyente, pero que mis obras, que mi trato con los demás, que mis actuaciones dicen otras cosas? ¿Quién se está engañando allí? Hermanos, nosotros mismos. Así que en esta mañana, hermanos, procuremos la mente del Señor.